a todos. Muchas gracias al público por estar presente el día de hoy. Muchas gracias a nuestros panelistas por aceptar esta invitación en un tema que resulta por demás importante y sin duda también es un tema que yo considero divertido, algunos ángulos, algunos aspectos de esta cuestión entre los hombres y las mujeres. Creo que es divertido y la relación del hombre y la mujer siempre será importante y siempre se le puede dar un ángulo de diversión y de disfrutar, de respeto y principalmente visto desde una perspectiva del amor. Y debo decir que también hay otros ángulos que resultan por demás preocupantes, como lo es el hecho de que la estadística indica que el desempleo que ha surgido durante la época de COVID ha resultado 1.8 veces peor para las mujeres que para los hombres. Entonces, eso pues resulta por demás alarmante y algunos lo están planteando como un retroceso en la lucha que hemos vivido en la sociedad por la equidad de género. Yo desde niño y luego durante mis estudios universitarios y posteriormente siempre me he identificado como un feminista y me identifico como feminista porque creo que las mujeres y los hombres aportamos por igual a la sociedad y lamentablemente la mujer durante muchas décadas, durante muchos siglos, fue tratada de manera injusta y vista de alguna manera, de manera inferior frente al hombre, al grado de que solamente a mediados del siglo pasado la mujer obtiene el derecho al voto, por ejemplo. Entonces, qué importante tener a panelistas de este calibre para comentar un tema por demás importante. Tenemos a Nadine Gassman Silverman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, doctora en Salud Pública por la Universidad Johns Hopkins, maestra en Salud Pública por la Universidad de Harvard, médica cirujana por la Universidad de La Salle y la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una destacada amplia historia de trayectoria profesional nacional e internacional de más de 3 décadas en las áreas de planeación, diseño, puesta en marcha, monitoreo, evaluación de políticas públicas, programas y proyectos en materia de igualdad de género, la prevención de la violencia contra las mujeres y el empoderamiento económico y político de las mujeres. Su trayectoria de larga data también incluye un extenso trabajo en distintos países, en los ámbitos académico y social, con trabajo directo en el territorio en donde ha liderado procesos participativos e incluyentes dirigidos a impulsar el empoderamiento de las mujeres, así como para desarrollar políticas de fortalecimiento institucional e iniciativas innovadoras con perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad. Gracias, Nadine, por estar con nosotros. Belén Sáenz Luque, representante de ONU Mujeres en México. Desde octubre del 17 se desempeña como representante de ONU Mujeres en México. Entre 2013 y 2017 se desempeñó como representante de ONU Mujeres en Colombia, en donde estuvo acompañando el histórico proceso de paz que vivió ese país y el apoyo a la participación de las mujeres y a la participación del enfoque de género en la construcción de la paz, siendo este proceso uno de los de mayor nivel de inclusión de mujeres.
y de igual forma asumió las funciones de coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en el país durante el periodo febrero-agosto de 16. En su posición en Colombia trabajó como directora de evaluación, primero de UNIFEM y posteriormente de ONU Mujeres, desde la sede de ONU en Nueva York. Sus principales funciones bajo esta responsabilidad fueron la evaluación de políticas y programas y estrategias en distintas regiones del mundo y la consolidación de la evaluación como una función estratégica para la rendición de cuentas, el aprendizaje y la definición de políticas basadas en la evidencia. Asumió bajo esta capacidad el rol de presidenta del Grupo de Evaluación de Naciones Unidas, promoviendo un enfoque de derechos humanos y de género en la evaluación que realiza el Sistema de Naciones Unidas, lo que le valió numerosos reconocimientos. Previo a unirse a Naciones Unidas, trabajó como jefa de evaluación de políticas de desarrollo en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, donde lideró el desarrollo del sistema de evaluación en la cooperación española, anteriormente como asesora de programas y políticas de género en la misma entidad. Se desempeñó como vicepresidenta de la red de evaluación del Comité debido al desarrollo de la OCDE. Posee maestrías en antropología por la Universidad de Londres y en evaluación de políticas públicas por la Universidad Complutense de Madrid. Quizá en antropología social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Y ha sido ponente y docente en numerosas instituciones académicas y conferencista en foros internacionales relacionados con la cooperación internacional, la evaluación de políticas públicas, los derechos humanos y las políticas de igualdad de género. Gary Barker, gracias por estar con nosotros. Es director ejecutivo y fundador de Promundo. Gary es director ejecutivo y fundador de Promundo, como ya lo señalé, ONG internacional, que ha trabajado más de 20 años en más de 35 países a favor de la equidad de género, con énfasis en hombres, varones y masculinidades. Empezando en las favelas en Río de Janeiro, las metodologías e investigaciones de Promundo han sido implementadas internacionalmente. Actualmente Promundo cuenta con oficinas en Brasil, la República Democrática de Congo, Chile, Estados Unidos y Portugal. Gary también es cofundador de la campaña Global Men Care, que promueve la participación igualitaria de hombres en la paternidad, la red global Men Engage. Tiene su doctorado en psicología y ha colaborado en investigaciones sobre masculinidad, violencia y salud pública en más de 40 países, incluyendo la encuesta internacional sobre hombres y equidad de género, conocida como IMAGES en inglés, International Men and Gender Equality Survey. Muchas gracias a todos por estar presentes y el día de hoy tenemos el privilegio de que Enrique Berruga, embajador de México en diversas instituciones y ante Naciones Unidas en su momento, ex subsecretario de Relaciones Exteriores en México y también un firme creyente del valor y del poder de las mujeres. Gracias, Enrique. Te cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias, Luis. Muy buenos días. Gracias a todos por participar. Quiero agradecerle muy especialmente a Isabel Moctezuma, que nos ayudó a armar este seminario. Creo que es de la mayor importancia y más ahora, digamos, se oye mucho alrededor de este tema tan delicado, el cual siempre ha sido muy polémico, pero creo que hoy día, en medio de la pandemia, se ha agudizado todavía más la atención sobre los asuntos de las relaciones en casa, de las relaciones entre hombres y mujeres. Quisiera comenzar, Nadine, si me permites, un poco que nos hagas tu evaluación del diagnóstico que tenías tú hace año y medio, digamos, a hoy. ¿Qué cambios principalmente has registrado? Digamos, la pandemia sí ha tenido un impacto real sobre este tipo de relaciones, la violencia intrafamiliar. ¿Cuál es tu evaluación?
Muchísimas gracias primero por la invitación al instituto. Un saludo a nuestros colegas, tanto a Gary, a Belén, que hemos estado en varios eventos sobre este tema, a Luis Enrique. Mira, yo creo que la pandemia ha puesto sobre la mesa de una manera descarnada, diría, lo que nosotros sabemos y lo que hemos estado hablando por mucho tiempo en relación a el tema de las desigualdades y al tema de estas relaciones desiguales de poder y su impacto en la vida de las mujeres y de los hombres. Y a mí me parece que hay dos temas que se han vuelto extremadamente importantes y por los que vale la pena reflexionar y repensar y verlos también como oportunidades, porque como toda crisis nos da oportunidades. Y uno tiene que ver con lo que tú preguntabas directamente en relación a la violencia contra las mujeres. Y sí, hemos visto en México, como hemos visto en el resto de los países, que la violencia o las llamadas por violencia familiar contra las mujeres han aumentado en los últimos meses, pero también ha aumentado mucho la conciencia del riesgo que quedarse en casa tenía en relación a la violencia contra las mujeres. Creo que es muy importante esta cuestión de la conciencia, porque por primera vez desde que yo trabajo hace mucho en este tema, este se ha vuelto un tema central para la sociedad, no solo para las mujeres, pero desde que empezó la pandemia, la gente trajo a la discusión pública algo que era como un tabú, que las casas no son lugares muy seguros, ¿no? Vivimos y parte de la mitología que nos enseñan es que el hogar es el lugar dulce donde estás seguro, etcétera. Y desde la pandemia y muy rápido, las mujeres, las organizaciones de mujeres, nosotras mismas del gobierno, la ONU, dijo, cuidado, que la gente esté en su casa no significa que va a estar segura en el ámbito, porque el estrés, la vivencia de violencia doméstica, que es una vivencia muy frecuente, si pensamos que 1 de cada 3 mujeres ha sufrido o sufrirá violencia en su vida y que la mitad de esta es violencia por parte de su pareja, llamaba ya la atención. Y eso nos llevó como gobierno a campañas muy importantes que tenían 2 vertientes. Una, decirle a las mujeres que no estaban solas y que quedarse en casa no significaba aceptar ningún tipo de violencia, que estábamos ahí, que el 911 era una puerta de entrada con la que trabajamos para mejorar su capacidad de dar respuesta. Y por el otro lado, un llamado muy importante y directo a los hombres, diciéndoles que este era un momento de repensarse y pensar qué tipo de hombre querían ser y qué tipo de relación tendrían con su familia. Y ahí voy a la segunda vertiente que nos parece extremadamente importante y me imagino que tendremos tiempo de ahondar, que tiene que ver con no solo es vivir sin violencia, sino es la corresponsabilidad en el cuidado, que como nunca antes tuvieron la oportunidad los hombres de vivir cotidianamente por haberse quedado en casa. Y el llamado fue a hacerse más corresponsables, a disfrutar de los cuidados, a involucrarse en el cuidado de las otras personas, de sus hijos e hijas, de compartir todo lo que hay que hacer. Entonces, me parece que la pandemia trajo a la luz pública y vivido en primera persona la agenda feminista de toda la vida, que tiene que ver con el tema de las autonomías.
Yo lo dejaría por ahora ahí, Enrique. Muchas gracias, Nadine. Pues muy importante, muy buen arranque. Me gustaría preguntarle a Gary, que además desgraciadamente nos abandona a la 1 de la tarde, entonces quiero aprovechar también el tiempo con él. Tú que eres especialista en masculinidad, que es la otra faceta de esta ecuación, una pregunta quizá muy general, pero creo que está en la mente de muchos. ¿Por qué muchos hombres creen que tienen el legítimo derecho o actúan incluso como si tuvieran el derecho de abusar a las mujeres? ¿Qué está es un proceso educativo? ¿Es tribal? ¿De dónde viene esto? ¿Y cómo se podría empezar a resolver? Claro. Bueno, Enrique, y Belén y Nadine, un gusto verles de nuevo y estar parte de esa conversación. Agradezco la invitación. Bueno, primero, Enrique, a esa pregunta de qué lleva a los hombres a usar violencia, o sea, múltiples factores. Principal es el poder económico, político y social que los hombres tienen frente a las mujeres. O sea, ese cuadro de poder que llamamos patriarcado es el fondo, digamos, que crea esa aceptación de esa violencia. En términos de los hombres como individuos, sabemos que el hecho de ser testigo de violencia en casa, de violencia de un hombre contra su madre o otra mujer en la casa, de tener actitudes, digamos, machistas o que apoyen esa violencia, de haber sido expuesto a diferentes formas de violencia en casa y en la calle o en la comunidad o en la escuela, son los factores que llevan diferentes hombres de usar violencia. O sea, los hombres aprendemos violencia, no es algo biológico, es criado por ese mundo. Y eso nos da el poder de también cambiar cómo criamos los hijos, cómo criamos el mundo. Pero esto es mundial, Gary, o sea, es muy mexicano, porque, perdón Sí. que te interrumpa, Claro. porque me parece que hay ciertas culturas en las que esto no ocurre. No hemos encontrado país donde no ocurre menos, claro, pero no hemos encontrado, no hay país en el mundo donde haya igualdad entre hombres y mujeres. Si pensamos en empleo social, político, hay países más avanzados en ese sentido, pero no hemos encontrado país en el mundo donde no hay, o sea, las más bajas son Europa, América del Norte, Australia, pero ahí también 20 a 25% de las mujeres han sido víctimas. Entonces, nos falta ese meta todavía. Y si puedo entrar en el tema también, bueno, no sé si Por supuesto, adelante, adelante. Quiero entrar también en ese tema que toca Nadine, que yo también de mi parte creo muy importante decir una masculinidad equitativa y positiva no es apenas el no uso de violencia. Eso es un estándar muy bajo de lo que esperamos de nosotros los hombres. Y justamente en el campo del corresponsabilidad creo, y estoy absolutamente de acuerdo con Nadine en ese momento de la oportunidad dentro de la crisis. Primero, situar, o sea, antes de COVID y esa crisis de COVID, 42% de las mujeres en el mundo decía que la carga de trabajo no remunerado en casa les era el impedimento principal para ejercer su deseo de trabajar afuera de casa en el mercado laboral versus apenas 6% de los hombres. Sabíamos que antes de COVID las mujeres hacían en promedio 3.3 veces más el trabajo diario en casa. Si juntamos el trabajo fuera de casa y dentro de la casa, las mujeres en el mundo hacen por día 30 minutos a 1 hora más de trabajo. O sea, nosotros como hombres, con ese beneficio, privilegio que llamamos patriarcado, tenemos en promedio 2 semanas de vacaciones por año por el hecho de ser hombre. Entonces, bueno, llega COVID y ¿qué encontramos? Los hombres sí estamos haciendo más, pero en ese patamar de desigualdad que ya existía, o sea, las mujeres también están haciendo más. Entonces, la desproporción continúa, pero los hombres sí estamos haciendo más. Hicimos una encuesta junto con Oxfam en 5 países, Filipinas, Kenia, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra,
y confirmamos esos cambios, que los hombres estamos haciendo más, las mujeres aún más. Pero algo curioso, o tal vez medio obvio, las mujeres relatan que están cansadas y estresadas, quieren tiempo solas. Los hombres quieren más tiempo con sus parejas, se quejan de que quieren más tiempo con ellas y se dicen más felices de que antes del COVID. A pesar de todo, el estrés económico, ese momento de crisis, se relatan más contentos porque el tiempo con sus hijos. O sea, creo que ahí es algo muy interesante en un momento de oportunidad, que cuando los hombres tengamos más tiempo con nuestros hijos, trae felicidad para nosotros. Nosotros habíamos visto eso en otras encuestas también. Y eso me trae dos momentos de esperanza. Primero, es de buscar en los hombres los cambios sociales necesarios que sentimos incentivados, sentimos voluntad, sentimos deseo de participar más en la vida, en esa corresponsabilidad. O sea, de buscar dentro de los hombres nuestro deseo de hacer eso. Segundo, sabemos con nuestras investigaciones, y antes mencioné a la primera pregunta de Enrique, ¿qué lleva a los hombres a usar violencia? Si violencia genera violencia, sabemos también que cuidado genera cuidado. En la encuesta Images que aplicamos en más de 40 países, donde los hombres relatan que sus padres cuidaban más en casa cuando eran chiquitos, tienen 1.5 veces más probabilidad que ellos van a participar más también cuando sean padres o sean compañeros y tienen hijos en casa. Entonces yo tengo un cierto optimismo en ese momento COVID de que esa generación de niños y niñas en casa con más tiempo con sus papás tal vez genera un ciclo de más al futuro de hombres participando más, de eso sea visto como algo normal. Sabemos que en los países nórdicos, donde los hombres participan más en el cuidado, tienden a votar más como mujeres. Explico. Tienden a apoyar más servicios sociales, tienden a votar más en candidatos que apoyan el bien social y no apenas el bien económico en términos capitalistas. Tienden a apoyar más la esencia de paternidad igual y maternidad igual. Tienden a apoyar guarderías y servicios para la primera infancia. O sea, los servicios que necesitamos más que nunca en ese momento de COVID. Bueno, por último, un desafío. Sé que México es una de las sedes de la Generation Equality Forum para el año entrante y ustedes están ya en frente de eso. Si no sería el momento de lanzar en el mundo una meta global, empezando con México y otros países, de que los hombres deben hacer 50% del trabajo en casa. Nosotros en 2019 hacemos cada 2 años el informe global sobre la paternidad. El año pasado revisamos las políticas. No encontramos país que tiene una meta oficial de que queremos llegar, que los hombres y los chicos, los niños varones, hagan 50% del cuidado en casa. O sea, no hemos tenido ni en los documentos de la ONU, ni a nivel de país, una meta, una imaginación bastante grande para decir, los hombres pueden hacer y nosotros vamos a ese camino de los hombres y los chicos a hacer 50% del cuidado en casa. ¿Cuáles políticas necesitamos? Y ahí encierro. Licencias de cuidado igual para hombres y mujeres y gente de toda orientación sexual, no solamente cuidado del hijo biológico, pero de los otros en casa. Amplio, pagado, igual para hombres y mujeres. Necesitamos políticas de promover el cuidado masculino dentro de programas nacionales de protección social. Necesitamos políticas dentro del ámbito de salud para incluir los hombres desde el momento prenatal en salud materno-infantil. Necesitamos también apoyo, claro, financiamiento para guarderías financiados públicamente y cuando posible en lugares de trabajo, como también necesitamos los empleadores como parte de eso. Necesitamos campañas para promover el cambio hacia esa igualdad, como también alianzas con los medios masivos. Hicimos una encuesta junto con
el Gina Davis Institute hace un par de meses sobre la televisión que los chicos, los varones, están asistiendo en ese momento COVID, los 25 programas más asistidos. En gran parte, ¿qué analizamos? Bueno, están viendo mujeres en situación de igualdad, televisión en los Estados Unidos, chicos de 8 a 13 años. Pero siguen viendo hombres escasamente involucrados en el cuidado, más propensos de usar violencia, y cuando participan los hombres en el cuidado en la televisión que más asisten los chicos, los hombres son vistos como incompetentes, como cuidadores. O sea, seguimos repitiendo mensajes antiguos y desiguales y negativos, digamos, en el momento de que nuestros hijos están más asistiendo a la televisión. Entonces, necesitamos también involucrar los medios masivos en eso. Necesitamos empezar temprano. Los niños y las niñas, sabemos que la desigualdad de quién hace qué en casa empieza muy temprano. Necesitamos en escuela, campañas, quehaceres, empezar mucho antes. Y por último, regreso al tema de que necesitamos metas audiciosas y de medirlo de forma anual si estamos de hecho logrando esa igualdad en casa. Bueno, gracias. Muchas gracias. Una radiografía estupenda, Gary. Además, con muchas propuestas. Creo que abres una serie de avenidas ahí de oportunidades que está generando pues, la pandemia y otros cambios. Pero hay uno que me preocupa quizá del lado negativo y le quisiera dar la palabra a Belén sobre esto. Hay índices de desempleo ya existentes en el mundo y en México concretamente, pues se habla de por lo menos 12 millones de empleos perdidos. Y si el papel tradicional o asignado normalmente al hombre es el del proveedor, el de la persona que sale a la calle a traer el sustento, se ve mermado. Esto va a tener un efecto también psicológico y desde luego económico, no hay duda, sobre el papel de los hombres. ¿Qué tipo de efecto tendrá esto sobre las relaciones entre hombres y mujeres? ¿Cómo lo ves tú? Porque a lo mejor eres la mujer la que puede encontrar una fuente de trabajo antes que el hombre, no lo sé, habrá muchos casos. Pero, ¿cuál es tu evaluación? ¿Cómo disloca, digamos, la relación de equidad de género, esta situación tanto de desempleo, de crisis económica, de confinamiento? ¿Cómo estás ustedes observándolo desde la ONU, tú personalmente, Belén? Muchas gracias, Enrique, y un saludo también para ti, para el Aspen Institute, Luis Gerardo, Nadine y Gary. Y quiero felicitar el que generen un espacio entre muchos otros que se están generando desde el Instituto sobre este tema, que ya Nadine y Gary han sido muy claros en poner el foco en aquellos elementos de transformación que son urgentes y que son bastante evidentes en la pandemia. Quizás en relación a tu pregunta, Enrique, varias reflexiones. Una, ya la atendían Nadine y Gary, pero me gustaría profundizarla. Aquí hay una situación de desigualdad que precede a COVID, que, como decía Nadine, llevamos estudiando, evidenciando, monitoreando desde hace muchos años, pero que en una crisis de las dimensiones de COVID, que es una crisis sanitaria, pero de un modo muy importante social y económica, es totalmente patente. ¿Y por qué me hago referencia a la preexistencia de la desigualdad? Porque definitivamente la pérdida de empleos a día de hoy afecta a todo el mundo. Estamos viendo una pérdida de empleos masiva en distintas partes del mundo, pero afecta de un modo más importante a aquellas personas que tienen menor protección social, que tienen empleos informales y que no tienen una seguridad social garantizada en muchos de nuestros países. Para que te hagas una idea, vamos a celebrar ahora la 75 Asamblea General de las Naciones Unidas. En esta Asamblea General va a haber un foco específico en los temas de género y otros impactos sociales de COVID, pero lo que hemos podido evaluar desde Naciones Unidas es que ya prevemos que para 2021 haya 47 millones de mujeres y niñas que estarán bajo la línea de la pobreza en el mundo, incrementando el número de personas pobres, mujeres y niñas
en el mundo, y esto simplemente por el impacto directo de la pandemia en la pérdida de empleos. Entonces, cuando venimos a escenarios como el de México y América Latina, donde un altísimo porcentaje de mujeres está en la informalidad, más del 60%, esto hace que esta pérdida de empleos genere sin duda un nivel de vulnerabilidad más acuciante en las mujeres, un estrés, por supuesto, y una inseguridad económica que tiene otro tipo de efectos, además de la propia inseguridad económica, y esto desde luego va a tener un enorme impacto en nuestra sociedad y es algo que estamos buscando poner el foco y atender desde distintas instituciones. Es por ello que sí creemos que uno de los temas más importantes es sin duda la generación de empleo formal para las mujeres, tanto en una medida más inmediata, la respuesta de los gobiernos para generar cobertura social y programas de transferencia hacia mujeres con un enfoque específico, afirmativo hacia mujeres, pero con una mirada a medio plazo que genere un mayor nivel de formalidad hacia las mujeres en su ingreso al mercado laboral. Y allí es donde encontramos el vínculo directo con lo que comentaba Gary y previamente Nadine sobre el tema de los cuidados, porque no está desvinculado. Una de las principales limitaciones que tenemos evidenciadas que presentan las mujeres para no vincularse al mercado laboral formal es justamente la desproporción en el tiempo que ellas tienen que ocupar en las tareas de cuidado en el hogar. De hecho, un altísimo porcentaje de mujeres mexicanas que actualmente no están vinculadas al mercado laboral, no lo están precisamente porque ante la disyuntiva de quién se encarga del cuidado en casa, de los niños, de las niñas o de las personas enfermas, este cuidado recae en las mujeres. Y por lo tanto, ante empleos que tienen flexibilidad horaria, que tienen informalidad, pues las mujeres acuden en mayor medida a estos empleos precisamente porque la sociedad ha asignado a las mujeres estas tareas de cuidado. Entonces, quiero volver a ese punto porque es un punto no solo relacionado con las dinámicas de los hogares, que sin duda, como ya comentaban anteriormente, impacta en la manera en que hombres y mujeres vivimos y reproducimos la desigualdad, pero impacta también en la economía, porque esto hace que un grandísimo porcentaje de nuestra población no esté aportando de un modo, digamos, con todos los derechos que deben ser reconocidos al desarrollo de la economía. Y sin embargo, y aquí quisiera aportar otro dato que México ha podido medir, si cuantificáramos, como nos dicen economistas feministas como María Ángeles Durán, que todos los países deberían cuantificar las tareas de cuidado, si cuantificáramos lo que las mujeres contribuyen con el cuidado en los hogares a la aportación al Producto Interior Bruto de este país, la estimación es que esto alcanzaría cerca de un 25% del Producto Interior Bruto. Pero es un trabajo gratuito que las mujeres hacen, sobre el que no tienen reconocimiento y que encima incide en su falta de liberación de tiempo para tener oportunidades de desarrollo profesional y seguridad económica. Y en este sentido, sí creo que el foro de hoy, y ya lo planteaban Gary y Nadine, el foro de hoy tiene que llevarnos también este tipo de espacios a una reflexión tanto colectiva, institucional, desde el Estado, y creo que varios de los puntos que resumía Gary de medidas de política pública que han de tomarse, en definitiva son ingredientes de lo que debe formar parte de políticas integrales de cuidados. Sabemos que el gobierno de México está, y encabezado por Nadine desde Linmujeres, está poniendo mucha atención al diseño de una estrategia que pudiera llevar a una política nacional de cuidados, pero en definitiva necesitamos que los países desarrollen políticas donde el Estado también se corresponsabilice con esto. O sea, no es solo una redistribución de responsabilidades al interior de los hogares, que es fundamental, pero también es una corresponsabilidad por parte de los servicios que el Estado debe dar para que las mujeres puedan liberar su tiempo y para que puedan ingresar al mercado laboral. Y es allí donde vemos que, y luego podemos volver sobre esto, donde vemos que este tipo de políticas que atiendan el nivel, digamos, social, que incentiven el nivel individual y familiar y el compromiso también del sector privado, puede generar sin duda un avance hacia espacios más igualitarios
que en definitiva beneficien no solo a las mujeres, sino también a los hombres, en las dinámicas de las que hablaba Gary, donde definitivamente los hombres puedan tener pues mayor nivel de involucramiento en la educación de sus hijos e hijas, donde los hombres puedan tener modelos sociales que también los liberen de esos estereotipos que también constriñen a los hombres por tener que reproducir esta idea del proveedor, del macho, cuando en definitiva lo que estamos aprendiendo en esta situación de COVID es que de hecho muchos hombres están descubriendo el valor que tiene poder estar en casa, poder estar con los hijos. Y allí, bueno, pues terminaría esta ronda mencionando que también se generan habilidades emocionales para expresarse mejor, para comunicarse mejor, es decir, cuestiones que ya tienen que ver con el propio desarrollo personal del individuo, que sin duda solo pueden ser favorables a este cambio social. Entonces, termino esto mencionando que ese círculo virtuoso del que estamos hablando aquí es un círculo que sin duda empieza por una reflexión individual en las familias, en los hogares, en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares o con las personas con las que se convive, pero que tiene un efecto directo en el desarrollo económico de nuestra sociedad, en el diseño de políticas públicas. Y creo que hay una enorme oportunidad, coincido con Nadine y con Gary, creo que hay una enorme oportunidad en la que nos está ofreciendo esta situación tan extraordinaria de COVID para hacer un cambio estructural en nuestras relaciones entre hombres y mujeres. Bueno, ustedes me corregirán, pero tengo la impresión de que este tema trasciende la labor del Estado. Es decir, me compadezco de Nadine porque tiene un trabajo de lo más complicado que puede haber en el mundo, porque puede diseñar las mejores políticas públicas, contar con los resortes y los recursos del Estado, con un gran presupuesto, y de todos modos es medio invisible el resultado, para empezar. La parte de medir me llama mucho la atención de Gary, a ver si después puedes entrar más en cómo medir de verdad estas cosas, para que podamos ir teniendo referentes de si avanzamos o no avanzamos. Pero creo que es un tema de orden social, cultural, es una cultura en sí, en la que hay diseños ya prácticamente preconcebidos de cuál es el rol de la mujer, cuál es el rol del hombre, desde antes de que nazca uno y otro. Entonces me parece que sí son cosas atávicas incluso que tenemos pues, de la historia más profunda de la humanidad, en qué hacen unos y qué hacen otros, y tiene que ver desde la gestación, en fin, ese tipo de cosas. Entonces te compadezco, Nadine, por el trabajo que tienes, porque a qué hora entrega unos resultados, decir, la cosa está mucho mejor, y basado en qué. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es apoyarte, Nadine, todos, para que esto funcione. Porque de otra manera creo que tú puedes tener un liderazgo, y creo que lo tienes muy, muy importante, y digamos, una reputación que avala todo tu trabajo, pero esto tiene que ser una tarea colectiva. Y señalaba Gary hace unos minutos la parte del papel de los medios de comunicación, por ejemplo. No se puede reproducir telenovelas en las que, ¿no?, que somos un país de melodrama de por sí en México, y luego tenemos ese tipo de telenovelas que te reproducen el esquema. Pues ¿a dónde vamos a salir de este círculo ahí sin negro, ¿no?, como el virtuoso que planteaba Belén? Pero ya desde tu óptica, ¿cómo lo ves desde el punto de vista muy práctico? ¿Qué hacemos? Tanto desde mujeres, en tu parte, las políticas públicas, pero la sociedad, ¿cómo nos involucramos mejor para cambiar este orden de cosas? No, gracias, muchas gracias, Enrique, por tus palabras y por tu solidaridad. Mira, nosotros hemos dicho siempre que este es un tema que es de todos y de todas. Y no es una cosa, no es un slogan, es una cuestión extremadamente profunda, porque como bien decías tú, y lo decía Gary, lo decía Belén, lo que estamos pensando, lo que tiene que suceder, son cambios que van desde lo personal, este cuestionamiento de, sí, yo vi que mi papá le pegaba a mi mamá, pero de veras esa es la forma de relacionarme con mi pareja, hasta cómo organizo mi familia. Yo oí a Gary, me encantó tu meta del 50%. Yo el año pasado decía que iba a hacer una campaña de donación de horas de las mujeres para que los hombres disfrutaran del cuidado. Eso fue antes del COVID.
pero lo digo en serio y me da mucho gusto ver los resultados de las investigaciones, porque como tú bien dices, Enrique, y en un país machista, patriarcal como el nuestro, pues parece que esas cosas no se pueden mover. Pero resulta que nos ha mostrado la historia que la cultura se mueve, los patrones se mueven, que claro, es comodísimo los privilegios de ser hombre, de que te sientes, veas la tele y te traigan la botanita, pero que no tiene por qué ser así. Y que al final de cuentas, y lo dice muy bien Gary, lo dice muy bien Belén, son privilegios que cuestan, son privilegios que no son gratis y que también esta reflexión de qué tipo de hombre quiero ser yo, ¿no? Es un tema que es bueno también para los propios hombres. Nuestros padres, nuestros hijos no son igual que mi marido, que mi papá, que mi abuelo, lo que quiere decir que estos roles y estas cosas que parecen inamovibles y que a veces es cómodo decirlo, se mueven y se mueven rápido. Pero Nadine, generacionalmente no hemos avanzado, o sea, de una generación a otra no hay progreso que se detecte. Claro, claro que hay progreso. Lo que yo quiero decir es que mi abuelo no es igual a mi hijo y que en ese sentido los que dicen que no se pueden mover no están viendo lo que está pasando enfrente porque a lo mejor les es cómodo. Y a eso tenemos que juntarle las políticas públicas prácticas muy importantes de decir, ¿sabes qué? Necesitamos para tener, para primero reconocer esto que es invisible, que es el cuidado. Y yo creo que en eso la pandemia nos ha servido mucho porque todo mundo o ha hecho más trabajo o por lo menos ha visto que es trabajo. Que cuando me voy a la oficina o salgo, pues ni siquiera regreso y está la comida, está la ropa, están los niños y ni siquiera vi que eso es trabajo. Yo creo que eso ya es un cambio que nos va a impactar. Lo que estamos haciendo desde el gobierno es un sistema nacional de cuidados que apele a esa corresponsabilidad individual del Estado mexicano diciendo tenemos que tener guarderías, centros de día, tenemos que tener escuelas de tiempo completo, tenemos que tener tal vez lavanderías comunitarias, comedores, o sea, hay mucho que hacer. Nosotros estamos proponiendo hasta infraestructura comunitaria para el cuidado, pero también necesitamos que las empresas hagan su parte. O sea, que las empresas vean que tienen hombres y mujeres que promuevan un balance entre la vida laboral y la familiar y reconozcan que esto es lo que hace que la vida exista. También me parece que después de COVID esto va a ser más fácil. ¿Qué propones, Nadine? ¿Cosas como recortes en los horarios o qué tipo de cosas? Flexibilidad en el trabajo, aumento de las licencias de paternidad, o sea, me parece que eso no hemos hablado suficiente en México. Pasar de 5 a 15 días es ridículo, hay que ver a los escandinavos, pero además que los hombres tengan que tomar sus licencias de paternidad, porque como tenemos este esquema de yo voy a perder, no, sí pierdes, y las mujeres pierden en su carrera cuando entran a la reproducción. Tener guarderías, como decía Gary, guarderías que estén también en el trabajo y que sean no solo para las mujeres que trabajan, pero también para los padres que trabajan. Entonces, hay una serie de medidas que tienen que hacer las empresas, incluyendo no penar la maternidad, que son extremadamente importantes. O sea, tú estás en una empresa y estás en una carrera y vas muy bien y te embarazas y empieza consciente e inconscientemente a retrasarse tu carrera. Las empresas tienen la posibilidad y hay políticas públicas en diferentes países de decir, ¿sabes qué? No te evalúo el primer año después de la maternidad.
y te evalúo después. Y eso hace una diferencia enorme, ¿no? Entonces, es a eso a lo que, lo que haría mi trabajo que se viera, ¿no? Nadine, el tema, Realmente. tú has tocado el tema, a mí me estaba dando como medio un poco de repeluco tocarlo, pero ya lo tocaste tú, el tema de las guarderías. Ha sido una de las cosas más polémicas que ha ocurrido en esta administración, porque buenas o malas lo que había, pues era una infraestructura más o menos funcional, o no sé hasta dónde, pero cubría una cierta cancha, y ha habido un recorte ahí, pues completo, ¿no? Literalmente ya, me llama la atención el enfoque que pones en la empresa privada, pero también en el sector público, pues ¿qué pasa con las guarderías? Bueno, el sistema de guarderías públicos sigue y de hecho ha aumentado, y lo que se cambió es la forma de financiar las estancias infantiles, que eran una forma de tener guarderías. Tenemos anécdotas, tenemos muchas anécdotas, pero no tenemos información de cuántas estancias infantiles realmente cerraron, cuántas cambiaron, porque lo que ahora el gobierno está haciendo es dándole el recurso a las familias para que consigan, puedan remunerar el cuidado. El Pues tema trata de conseguir una niñera, entonces yo mandaba a mis hijos, a mis dos niñitos los mandaba a una guardería. Y ahora con el dinero que me da el gobierno contrato una niñera para que los cuide mientras voy a trabajar, ¿o cómo es? o pagas la guardería, la pagas tú. O Ah, sea, guarderías privadas o... o como eran, porque esas guarderías a las que tú, o sea, las guarderías, por ejemplo, del Seguro Social, del ISSSTE, de los estados, esas no se tocaron. No, esa era presupuesto que sigue siendo y son para los derechohabientes, etcétera. El programa que había era un programa donde el Estado le pasaba dinero al que proveía el servicio. Ahora lo que se hizo es, el Estado le pasa el dinero al que compra el servicio. Esos lugares, muchísimos siguen, solo se financian diferente. Debería de Pero crecer. te voy a decir que aún con eso y antes no es suficiente. Y ese es un tema que tenemos, o sea, el tema del cuidado de los niños y niñas de 0 a 3 años es extremadamente importante y es un tema que tenemos que fortalecer desde todos los ámbitos. El tema del cuidado a las personas con discapacidad es un tema también que tenemos poco desarrollo en México y que ahora hay pensión, pero igual hay que crear esos servicios. Adultos mayores, etcétera. Realmente es un tema que tiene esa virtud y ese desafío. Nadie puede solo con el cuidado, nadie puede abstraerse, porque una vez que lo ves, pues ya no te puedes hacer como que sucede solito, y tenemos que ser creativos, creativas, y sobre todo pensar sistémicamente en cómo nos vamos a hacer cargo de todo esto, que como bien dice Belén, en nuestro país implica 25% del PIB. O sea, no es una cuestión marginal, es muy central. Y podría ser más, de hecho. Debo pasar un momento con Gary porque nos va a abandonar en unos minutos. Tú mencionaste dos cosas que me parecen muy importantes y creo que pueden ser de utilidad para todos, especialmente quizá para Nadine, en el tema de cómo medir esto para que veamos algún tipo de avance o de retroceso, según sea el caso, pero creo que más importante aún lo que señalabas de metas. Es decir, mientras no tengamos cierto rumbo, pues no sabemos ni para dónde poner el timón. ¿Qué metas pondrías tú como esenciales en un país como México, muy concretamente, Gary? Bueno, uno sería, creo que mencionó Nadine, sería cobertura con guarderías o otro tipo de apoyo. O sea, medir cuál porcentaje, no es apenas tenerlo en la Ciudad de México, algunas ciudades grandes. Sería de medir el acceso también, para que Belén mencionó, para las mujeres en el mercado informal.
sería el acceso y uso de las licencias de paternidad. Sabemos que es muy importante, no solamente pasar la ley o la política, pero también de medir qué tanto los hombres y las mujeres están utilizando. Y Nadine, creo que decía, si yo estoy de acuerdo, que debe ser obligatorio que los hombres utilizan, no que sea voluntario, ¿no? O sea, es la única forma de igualar ese peso que significa para nuestras vidas laborales quitar un tiempo para estar cuidando, que tiene que ser obligatorio. Segundo, el uso de tiempo. Esas encuestas hemos hecho, las economistas feministas han hecho y crearon metodología y funciona bien. Y creo que eso medir, hacerlo anualmente y ver cómo estamos avanzando. Si los hombres estamos haciendo más y estamos llegando más a esa igualdad y mostrar esos resultados en diferentes contextos, ¿no? O sea, ciudades, estados, dentro de diferentes empleos, ¿no? Creo que son... y yo diría entonces que las metas tendrían que seguir cada uno de esas posibles políticas. Y yo diría también la importancia, y regreso al tema, de empezar temprano. La porcentaje de trabajo que hacen los niños versus las niñas en casa. Porque sabemos que esa desigualdad y esas normas culturales empiezan muy temprano. Entonces diría que medir de forma anual también qué porcentaje hacen los chicos versus las chicas. Creo que todos esos son simbólicos, importantes y permiten cobrar no solamente al Estado. Y creo, de acuerdo con el comentario, que no es apenas políticas públicas. Los empleadores tienen que ser parte. El campo de desarrollo infantil tiene que ser parte. El sector educativo tiene que ser parte. Los medios masivos, ¿no? Como también los hombres y mujeres como individuos tienen que ser partes, ¿no? Y al mismo tiempo que tenemos que medir la participación de las mujeres en el mercado de empleo, que queremos ver al lado ese aumento de salario en términos de igualdad salarial y la participación económica. Y de la misma forma, y Nadine estudia eso hace años, de seguir también midiendo la incidencia también de violencia dentro de casa. Bueno, apenas. ¿Sería un tema de cuotas, Gary? Porque el tema de cuotas a veces distorsiona mucho las cosas, ¿no? También. Pero funcionan también, simbólicamente, políticamente, son importantes. Las cuotas en el sector público, sobre todo, universidades, sectores de empleo, creo que sí funciona bien. El otro que yo haría juntos es una transparencia con los empleadores, con el número de funcionarios mujeres, retención, salario, no solamente con mujeres, también con minorías étnicas, etcétera, pero también de hacerlo de forma transparente. O sea, esa presión social es fundamental. Entonces, sí, estoy a favor de cuotas. Son instrumentos brutos, pero funcionan. Por lo menos da un impulso hacia la dirección que necesitamos. La acción afirmativa, tú recordarás, en Estados Unidos, por ejemplo, en tema racial, tuvo una serie de efectos perversos, porque se obligaba a que cierto número, por ejemplo, de afroamericanos entrara en la universidad de Ivy League, en las universidades de Ivy League, y después no tenían el rendimiento académico necesario, y entonces salían decepcionados, incluso hasta vejados, ¿no? Ese tipo de cosas no tiene que tener un proceso más gradual, digamos, más que a rajatabla. Pregunto, tu experiencia mucho mayor que la mía en esto. Bueno, cuando hablamos, yo creo que primero la cuestión de raza y de género son distintos. Y creo desde luego, sí. Importante decir, cuando escucho un candidato hombre político decir, no encuentro 40% de mujeres para poner en mi gabinete, una empresa que dice, no encontramos 40% de mujeres para poner en una junta directiva, es que no están buscando. O sea, no falta el talento. Claro que el cuota sola, digamos, en un determinado alto nivel, es un instrumento crudo que creo que necesita mucho más y habría que empezar mucho antes. Claro, desde el reclutamiento, desde los colegios, o sea, claro, que no es apenas cuotas a ese nivel universitario, etcétera,
pero como un instrumento es válido cuando bien aplicado y bien evaluado. Y claramente, sé que te tienes que ir en unos minutos, pero claramente da la impresión de que hay una serie de profesiones, actividades que tienen, digamos, en la que tiene mayor facilidad la mujer que el hombre y en otras en la que el hombre tiene mayor facilidad que la mujer, ¿no es cierto? ¿No podríamos ir trabajando también un esquema, digamos, en el que esas destrezas naturales de uno y otro puedan manifestarse mejor, incluso para mejor remuneración laboral? Y creo que se hablaba ahora del 25% del PIB, pero si la población femenina en México rebasa más del 50%, quiere decir que hay un potencial enorme aún por cubrir que no lo estamos desarrollando en México. Simplemente estamos perdiendo oportunidades por taras mentales o por una serie de cosas que no hemos podido resolver. Pero tú, ¿cómo verías esa parte ahora que la crisis de empleo va a venir tan fuerte además? Sí, bueno, primero yo diría que el Estado tiene un papel y programas nacionales de protección social deberían apoyar más y pagar por el cuidado. Las feministas economistas han estado sugiriendo y cobrando eso hace años, o sea, de reconocer el cuidado con una función público-social necesario, tal como salud pública. Entonces yo creo que sí hay instrumentos que han sido utilizados en algunos países para pagar por el cuidado y aprovechar mano de obra masculino y femenino, porque yo creo que habría que también pensar que mientras estamos incentivando, primero cuestiono esa idea de que tenemos algunas habilidades innatas siendo hombres y mujeres. Yo como hombre sé cuidar. Yo escucho voz de mi hija llorando y yo sé que significa que yo tengo que hacer algo. Yo puedo cuidarla. Como yo sé que mujeres pueden ser ingenieras, presidentes del Estado. O sea, esos son cosas que aprendemos, aparte de diferencias biológicas, aparte del lado reproductivo, lo demás es construido socialmente. Y creo que mientras vamos incentivando a las mujeres y las niñas de participar en el campo que llamamos en inglés STEM, necesitamos también incluir a los hombres en el campo de salud, de educación, de primera infancia, de cuidado, de profesiones de cuidado. Quiero ver en mi país, por ejemplo, son menos de 1 en cada 5 enfermeras es enfermero. ¿Por qué no tenemos niños, chicos, muchachos que piensan que ser enfermero es una profesión digna, con buen salario? Como también queremos igualdad de las mujeres como médicas. O sea, tenemos que ser muy creativos de que cuidado como profesión es digno, bien remunerado y tanto para los chicos como para las chicas. Pues muchísimas gracias, Gary. No te molesto más. No es molestar. Son temas de alta importancia y agradezco. No, bueno, pues querer aprovecharte en este rato que estás con nosotros, que además esta parte de la masculinidad es bien interesante. También decía, hay que estudiar la masculinidad, porque si no, pues estamos un poco, pues ahora sí que echando volados con una moneda que no tiene dos caras, ¿no? Claro. Es un poco, si me permite, yo tengo que retirarme y quería agradecer otra vez por la invitación. Y bueno, justamente en ese tema de masculinidades, México es uno de los grandes productores de investigaciones en ese tema que tanto ha inspirado Promundo como otras entidades en el mundo. Entonces, bueno, seguimos conversando y muchas gracias de nuevo por la invitación. Gracias a ti, Gary. Que estés muy bien y gracias por estar con nosotros. Bueno, verles. Chao. Bueno, quisiera entonces pasar con Belén, con el tema también de metas. Las SDGs de Naciones Unidas tienen una serie de elementos que indudablemente, digamos, tocan todo el espectro de los géneros. No es una cuestión que esté dedicada nada más a hombres o mujeres. Son temas delicadísimos, desde el medio ambiente, la educación, los desechos tóxicos, en fin, la reforestación. Tú las conoces todas las metas. Dentro de esto, ¿cuáles te parecen que son las más significativas para la equidad de género, para que vayamos rompiendo esto en esta etapa que se observa hacia adelante? Porque ha cambiado mucho el escenario. Sin duda, Enrique. Yo creo que aquí hay
la oportunidad de recordar que de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo número 5 tiene una serie de metas muy claras sobre la igualdad de género. Quiero decir que producto del empuje de movimientos feministas en todo el mundo y del compromiso de varios países, y ahí México, he de decir, jugó un papel muy importante, se incluyeron metas que no existían en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que son fundamentales. Y una de ellas tiene que ver con el desarrollo de sistemas que permitan justamente avanzar hacia una corresponsabilidad en los cuidados. Esto es muy innovador de los ODS y creo que en este momento en que estamos viendo todo lo que estamos comentando el día de hoy, producto de COVID, el incluir una meta específica sobre esto, sobre que los países tienen que invertir en sistemas de cuidados para que haya una corresponsabilidad y para que se dé esa transformación que tú mencionabas, es muy importante. Entonces, hoy estamos revisando todo el apoyo que Naciones Unidas debe dar a los países para la respuesta socioeconómica a COVID. Este es un tema central. Y también lo resaltó la CEPAL y ONU Mujeres a nivel regional. Estuvo Alicia Bárcenas con María Noel Baeza, la directora regional de ONU Mujeres, hace unas semanas, justamente lanzando un documento que recomiendo a quienes hoy nos acompañan que puedan revisar, que justamente se refiere a al desarrollo de sistemas nacionales de cuidados como una oportunidad para la reactivación económica. Y en ese sentido, parte de las recomendaciones que nosotros hacemos desde Naciones Unidas, desde ONU Mujeres, en este contexto, que reitero, dan de nueva cuenta una atención a algo que ya habíamos identificado antes de la pandemia, pero que se ha agravado, tiene que ver con varios elementos. Uno, sin duda, recordar que los números y las cifras no mienten. Es decir, esto que estamos hablando el día de hoy, de que las mujeres dedican más tiempo a los cuidados que los hombres, que las mujeres están en mayor nivel en la informalidad o que ganan menos que los hombres por funciones y trabajos similares, no son ideas, está basado en cifras oficiales con las que hoy contamos afortunadamente. Y una de las cifras que me interesa volver a recordar también para las personas que hoy nos acompañan, es que en México, gracias a las encuestas de uso del tiempo que México realiza periódicamente, las mujeres dedican a las labores domésticas 39 horas a la semana, contra 13 horas que dedican los hombres. 39 horas las mujeres, 13 horas los hombres. Casi y en este sentido... Tres veces más, sí. Exactamente, entonces 3 veces más tiempo. ¿Y qué pasa con eso? Pues pasa que las mujeres tienen menos tiempo que los hombres, tienen menos tiempo que los hombres en su vida cotidiana. Por eso no es de extrañar que lo que dice Gary de lo que están diciendo las encuestas, ¿qué es lo que las mujeres quieren? Las mujeres necesitan descansar, tener tiempo para ellas. Y a partir de eso, por supuesto, también poder ingresar al mercado laboral. Entonces, en base a las cifras que tenemos, yo no voy a repetirlas todas, varias las hemos mencionado. Hay dos niveles de atención para alcanzar esa meta de los ODS sobre la corresponsabilidad que creo que vale la pena recordar en este espacio. Unas tienen que ver con cómo construir espacios más igualitarios al interior de los hogares. Esa es una dimensión muy individual y familiar. Hablaba Nadine ya de ella. De hecho, con el InMujeres, entre InMujeres y ONU Mujeres, lanzamos en el contexto de COVID una guía que le denominamos guía para ayudarnos a crear espacios colaborativos en nuestra vida diaria durante esta cuarentena por el COVID. Y en esa guía ponemos varias sugerencias a los hombres y a las mujeres, por supuesto, pero a los hombres, por ejemplo, que se pregunten cuántas horas al día yo me dedico a cuestiones de cuidado. ¿Cuántas horas del día o de todas estas tareas domésticas, por ejemplo, lavar los platos, hacer la cama o cuidar a los niños o cuidar las mascotas cuando se tienen? ¿Cuánto tiempo le dedica el hombre y la mujer que coexisten en un hogar? Dedican a ello. Entonces, esa es una de las, digamos, herramientas que hemos lanzado. Les invitamos a visitarla en nuestras páginas web de InMujeres o de ONU Mujeres. Y hay una serie de orientaciones sobre justamente asumir una corresponsabilidad en esas tareas, cuidar a las personas adultas mayores, por ejemplo, que no recaiga ese cuidado solo en las mujeres, que haya una corresponsabilidad en ese sentido. Y también hay una dimensión que creo que es muy importante y es
¿cómo pueden las empresas, el sector privado empresarial, también incorporar este tipo de medidas? Y allí hemos lanzado una serie de principios y herramientas desde Naciones Unidas que buscan que se promueva una carga igualitaria de cuidados o una corresponsabilidad también al interior del personal de una empresa, donde desde la cabeza de la empresa se pueda ser sensible sobre las responsabilidades de cuidados que tienen las personas trabajadoras y ver precisamente tener cierto nivel de flexibilidad para que las mujeres con enormes cargas puedan tener un nivel de flexibilidad que no les genere un estrés adicional. Y además de ello, pues invitamos a las empresas a que utilicen estos principios del empoderamiento económico del Pacto Mundial, que son 7 principios que las empresas pueden asumir, y hay más de 3.000 empresas en el mundo que han asumido estos principios y que implican desde una dirección que tenga mayor nivel de representación de mujeres hasta pues, políticas de igualdad de oportunidades y de no discriminación, etcétera. No me refiero a todas, pero son 7 principios muy importantes. Y también estamos invitando a que las empresas, desde la cabeza, desde el CEO, desde el liderazgo, se sumen a la campaña He4She y que con esa campaña también asuman compromisos para generar un nuevo modelo de rol de liderazgo por parte de los hombres que lideran empresas también, donde generen pues una serie de cambios al interior de las empresas que promuevan esta corresponsabilidad. Entonces, ayer Belén, hubo una noticia muy importante a nivel mundial que fue que por primera vez en la historia una mujer encabeza uno de los grandes bancos de Wall Street. La primera CEO de Citibank es una mujer. Va a ser bien interesante observar, liderados por una mujer, con una CEO mujer, cómo cambia la mística, la cultura empresarial a partir de su percepción, ¿no crees? Absolutamente, y es uno de los temas que trabajamos. Ahora que hablabas de cuotas, este es un tema muy interesante que siempre genera debate, sí. Pero qué bueno que mencionas este ejemplo, porque de hecho, uno de los sectores donde menor nivel de representación hay de mujeres a nivel de directivos, consejos directivos, es el sector privado y el sector financiero. Sector financiero. Y allí no superan, por ejemplo, en México, en las posiciones más altas, el porcentaje de mujeres se reduce a un 13% en consejos directivos y a nivel de presidencia de estos consejos, solo un 5% en México son presidentas, mujeres de consejos directivos. Entonces, no nos engañemos con esto de que ya hemos roto el techo de cristal, de que ya estamos en total nivel de igualdad, y no es falta de preparación de las mujeres, porque hoy hay más mujeres que hombres que se gradúan de las universidades en México, no es falta de interés. Hay cuestiones más estructurales y creo que también tenemos que romper esos estereotipos de que no, es que la mujer prefirió quedarse en casa, es que la mujer no está preparada. Sí. Eso es parte de romper con estas ideas un poco retrógradas, sí. Y que ahora sí tenemos que más bien trascender esas cuestiones estructurales que impiden que las mujeres asumen roles tan importantes en la sociedad. Muchas gracias, Belén. Antes de pasar a las preguntas de nuestro público, quisiera cederle la palabra a Luis, si tienes algunos comentarios, algunas preguntas, algo que quieras que se profundice, por favor. Me ha parecido una charla fascinante, grandes aportaciones de los 3 panelistas. Desde lo que señalaba Nadine sobre la importancia de que el hombre tenga la capacidad de reevaluarse. Y yo creo que o los hombres nos reevaluamos o la realidad nos va a hacer reevaluarnos. Y lo que señalaba Belén, creo que es sumamente importante en el sentido que todavía hay un estereotipo de que la mujer tiene que hacer más labores del hogar. Y yo admiro mucho a muchas mujeres que a pesar de ello tienen la capacidad de destacar más que en sus trabajos, destacan más que hombres que no tienen la carga de realizar estas labores domésticas.
Yo creo que el tema de las labores domésticas pues, es indispensable realizarlo, alguien lo tiene que hacer y yo creo que está bien que cada familia fije sus propias reglas y yo no vería por qué estaría mal que en algunos casos el hombre haga el 100% de las labores o la mujer. Yo creo que lo ideal es compartir, entendiendo pues, la igualdad de género, es compartir y se pueden dar excepciones y situaciones o circunstancias especiales y también está bien, ¿no? Lo que yo quería preguntarles, muy importante el tema de las guarderías, porque de otra manera pues alguien tiene que cuidar a los niños y normalmente por estereotipos pues entonces se dice que sea la mujer. Interesante la aclaración de Nadine sobre el tema de que no es que se eliminen las guarderías, simplemente cambia el sistema. Eso es un tema interesante. Ahora, yo recuerdo desde hace décadas, yo creo que los países, y a lo mejor estoy equivocado, creo que estoy frente a grandes expertas sobre el tema, yo recuerdo desde hace décadas que de los países más avanzados del mundo en materia de equidad de género eran los países escandinavos. Y yo recuerdo amigos míos que me comentaban que en el tema de incapacidad por maternidad, el tema del famoso maternity leave, en países como Suecia, por ejemplo, existía un maternity leave, si no mal recuerdo, de algo así como 6 u 8 meses, y de los cuales por lo menos una tercera parte lo tenía que tomar uno de los dos, o sea, era ahí ya obligatorio, es decir, a pesar de que la pareja dijera, oye, pues es que tú ganas más, yo menos, tú tienes muchas responsabilidades, no, aquí se determinaba, es importante que ambos estén ahí, no solo por un tema de equidad de género, sino para tener ese contacto con el recién nacido. Por eso creo que es una medida impresionante en materia de equidad de género, que me parece no existe en otros países, incluyendo tal vez el Reino Unido, Estados Unidos de América o Canadá. Les quería preguntar yo a ustedes cómo ven ese tema, porque desde ahí, desde el tema de la mujer es la que se embaraza, la mujer es la que tiene el niño, por ende se le llama maternity leave o incapacidad por maternidad, cuando también debería haber incapacidad por paternidad. Entonces, esta es la pregunta que quisiera hacerles. Bueno, no sé, tal vez empiezo y después sigues, Belén. Mira, dos cosas que me parecen muy interesantes. La tendencia, yo diría, que proponemos y moderna y hacia dónde vamos, que viene de la experiencia escandinava, es hablar de licencias, primero no incapacidades y después parentales, para no hablar ni de hombre ni de mujer. ¿Y qué han hecho los escandinavos? Los escandinavos han dicho, yo ahora no me acuerdo y Belén, tú me puedes corregir, hay 1 año o 2 años de licencia parental donde a fuerza 6 meses los tienen que tomar los hombres, creo que hay 6, 8 meses las mujeres y después se pueden repartir. Y esto es extremadamente importante, como lo dices y como lo dice muy bien Gary, porque los hombres que tienen la experiencia de cuidar cambian radicalmente. Mira, hay estudios hechos en México que muestran que los hombres que cuidan, o sea, los hombres que han estado con sus hijos, etcétera, son muchísimo menos violentos. Entonces, si no fuera por ninguna otra cosa más, uno tendría que promover las licencias parentales a los hombres para disminuir radicalmente la violencia. Te estoy hablando
de más de 80%, hombres que cuidan son 80% no hacen violencia y casi 95% violencia sexual. Entonces, pero además esto que decía Gary también, o sea, los hombres que cuidan, sus hijos tienen muchísimas más probabilidades de ser cuidadores. Además que el vínculo socioemocional, el vínculo, el cuidado te hace desarrollar una serie de cuestiones que son muy importantes para los niños y las niñas, pero también para los propios padres. Nadine, y con esta evidencia, ¿hay alguna iniciativa en puerta para que se pudiera estudiar legislativamente el tema en México? Nosotros estamos trabajando con las legisladoras. Hay algunas propuestas, pero son propuestas muy modestas, ¿no? De licencias para hombres por en lugar de 5 días, 15 días. Pero nosotros estamos trabajando con los grupos de legisladoras, sobre todo con las senadoras, para hacer algo mucho más, más comprensivo, mucho más que realmente tenga esta función. Y en eso también hay todas estas cosas que vienen con las costumbres de los trabajos, tanto públicos como privados, que tienen que ver con las licencias para cuidar, que automáticamente se piensa que son para las mujeres. ¿Quién lleva a los niños, a las niñas, al médico? Pues la mujer. No, tenemos que empezar a tener una cultura donde también los propios hombres pues, se sientan en la obligación de compartir estas obligaciones. No sé, Belén, si quieres agregar alguna cosa seguramente. No, yo creo que lo has resumido muy claramente, Nadine. Me parece que algo fundamental de lo que comentabas, Luis Gerardo, es precisamente cómo podemos avanzar, ¿no?, hacia la reproducción de este estereotipo de que, bueno, a fin de cuentas, quien tiene que cuidar es la mujer, entonces que ella tenga una incapacidad, porque entonces tiene que dedicarse o está incapacitada para ejercer su trabajo, sino más que nada un derecho a ejercer la maternidad y la paternidad de un modo corresponsable. Y esas son las medidas que proponemos y promovemos también desde ONU Mujeres. En la medida en que se puedan generar permisos de paternidad-maternidad, en los cuales se llegue a una corresponsabilidad sustantiva y real por parte del padre, la madre o de las personas que tienen a su cargo al menor, y que a partir de allí podamos avanzar justamente hacia esa corresponsabilidad que no es una opción, que bueno, el hombre a lo mejor quiere tomarla o no, sino que es un derecho, pero también una obligación de las personas que cuidan. Entonces, ahí creo que México, como bien reconocía Nadine, tiene mucho que avanzar. El haber incrementado a 15 días, pues es un avance muy, digamos, muy lento y todavía muy desigual. Y sí creemos que el trabajo con el poder legislativo es fundamental. Tiene que haber una legislación que avance hacia esa corresponsabilidad y a partir de allí cambiar esa cultura, porque a fin de cuentas también de lo que estamos hablando aquí es de cambiar la cultura del cuidado hacia la corresponsabilidad. Hay una pregunta, ya entrando en las preguntas del público, de Álvaro Rendón, que me parece de lo más relevante. Dice, ¿qué mecanismos de denuncia se tienen o se piensan implementar en México para denunciar la violencia sin comprometer a la víctima? Me imagino que debe ser un momento dificilísimo para una mujer decidir que va a denunciar a su pareja, aunque sea brutal esa pareja, pero por los riesgos que corre, por incluso pruritos sociales, de si va a ser marginada de su medio, de su núcleo de pertenencia. ¿Qué proponen tanto en lo multilateral, Belén, como Nadine a nivel nacional, para que estos mecanismos puedan ser funcionales y no tengan que regresar a veces a sus propios hogares con una situación de peligro todavía mayor, porque pareciera que asume la mujer la culpabilidad de quién sabe qué cosa, ¿verdad? ¿Cómo lo ves, Nadine? Mira,
Este tema ha sido un tema que nos ha tenido preocupadas y ocupadas desde siempre, o sea, desde que llegamos, pero también que le hemos puesto especial atención durante la pandemia. Y se han hecho varias cosas muy importantes. La primera es que desde que el Consejo de Salubridad General decretó, digamos, la situación de emergencia, uno de los servicios que se dijeron que eran esenciales era la atención a la violencia, los refugios, los albergues, así como todo lo que tiene que ver con la justicia para este tema. Entonces, así como se decretó que eran servicios esenciales los servicios de salud, estos servicios se decretaron como esenciales. Segundo, fue que se fortaleció el 911 como una puerta de entrada y actualizamos los directorios de atención en los estados, en los municipios, y los propios estados y municipios, las instancias estatales y municipales de las mujeres, amplificaron y diversificaron su forma de atención. Entonces, si antes la forma de atender era venga a nuestro centro o llame por teléfono, en todos los estados hubieron líneas 24/7, digamos, relación por WhatsApp, número de WhatsApp, dirección de correo electrónico. Y ha sido tan interesante que en muchos estados, en los lugares donde empezaron ellas a ver que no había denuncias, empezaron a perifonear porque decían seguramente no todo el mundo está conectado, sabemos que no hay internet en todas partes, es importante que las mujeres sepan que quedarse en casa no quiere decir que tienen que aceptar la violencia o que tienen que quedarse, ¿no? O sea, no te quedas en casa si está en peligro tu integridad. ¿Cuál es el proceso, Nadine? ¿Una persona, una mujer llama o se comunica o entra en contacto realiza la denuncia y qué ocurre a partir de eso? ¿Va alguien a su casa o un cuidador? ¿Cuál es el proceso? Mira, si una mujer llama al 911, él y la operadora, que además capacitamos y recapacitamos en este momento, le hace una evaluación de cuál es la situación de esa persona. Si necesita que vaya una patrulla, si necesita que vaya una ambulancia o si puede mandarla a un centro especializado. Si, digamos que no es ni una ambulancia ni una patrulla, que digamos la sacarían o harían eso, este centro especializado hace una valoración del riesgo y de lo que necesita esa mujer, ¿no? Y de hecho hubo un comunicado que salió por parte del grupo que trabaja, que además la secretaria de Gobernación fortaleció el grupo intersecretarial de la Estrategia de Atención a la Violencia contra las Mujeres. Si va, por ejemplo, a un centro de atención a mujeres que maneja el Indesol, ahí le dan asesoría jurídica, le dan apoyo psicoemocional. Y una de las cosas que nosotros hemos hecho, Enrique, en esta administración, es que sí, siempre le hemos dicho a las mujeres, ve y denuncia. Y ahora lo que les estamos diciendo es, ve, evalúa tu riesgo, haz tu plan de seguridad, evalúa lo que necesitas y cuando estés lista, haz la denuncia penal. Porque nos dimos cuenta que lo que más necesitan las mujeres es como ese time out de decir, a ver, ¿dónde estoy? ¿Qué riesgo? ¿Me tengo que ir? Hay que sacar, y me distraje, pero hubo un comunicado diciéndole a los jueces civiles que vieran la posibilidad de sacar a los agresores de sus casas en lugar de que tuvieran que salir las mujeres.
Los refugios han seguido trabajando. Muchos de ellos son de organizaciones de la sociedad civil, pero otros son del Estado. Todos están siendo apoyados y ellas han mantenido sus puertas abiertas. Y hemos hecho también acuerdos junto con Naciones Unidas, con hoteles, como para que las mujeres se puedan ir a algunos hoteles y quedarse. Entonces, hemos estado trabajando especialmente a nivel de los estados y de los municipios, que es donde ocurre la violencia, para asegurar que hay una red que te acoge, una red que te apoya y que te ayuda a tomar las decisiones que hay que tomar. Y no hay opciones de trabajo en ese tipo de cosas, una vez, porque a veces el problema es ese de cómo voy a sostener o voy a poder llevar a mis hijos. Es un tema endiablado este. Sí, nosotros hemos, desde LIN Mujeres y con las diferentes instancias, también hemos trabajado mucho con ONU Mujeres y estoy segura que Belén va a hablar ahorita de otras cosas. Hemos desarrollado estrategias de empoderamiento económico, algunas de ellas muy claras. Tenemos una alianza con Segalmex y con el programa de Tandas para el Bienestar, que es todavía un piloto para que las mujeres que están viviendo violencia y tienen la posibilidad puedan abrir una tienda en su comunidad, una tienda de Diconsa. Estamos viendo otras opciones de créditos, etcétera. Es un tema central y tú lo pones muy bien. Para muchas mujeres no salen de la situación, no dejan a sus compañeros, a sus maridos, no se van de la casa porque no tienen con qué ir, ¿no? Así es. Entonces, eso es una parte muy importante. Hay una persona preocupada por tu sueño, Nadine. Voy a leer su pregunta, ahorita te lo paso el micrófono, Belén también. Pero pregunta Heidi Storsberg si no te quita el sueño el decremento del presupuesto que está sufriendo el Instituto Nacional de Mujeres y en específico qué áreas te preocupan más que se estén quedando sin los recursos que se requieren. ¿Cuáles son tus principales pesadillas, digamos? Bueno, mis principales, no tengo pesadillas, tengo sueños. Ya les dije que soy muy optimista. Yo quiero decirles dos cosas en relación al presupuesto. El primero es que el recorte presupuestal que recibió el instituto es en la parte operativa y no en la sustantiva. Los recursos que nosotros pasamos a los estados y a los municipios se han mantenido, entonces eso que me quitaría realmente el sueño no me lo quita. Obviamente quisiera tener mi presupuesto completo, pero entiendo la circunstancia en la que estamos, entiendo que no es un tema que nos quitaron el presupuesto a las instancias que atendemos a las mujeres, sino que se la hemos quitado a todo mundo para pagar lo que estamos haciendo en términos de respuesta a la pandemia. Y decir que he recuperado, digamos, un poco la paz porque en el proyecto de egresos de 2021, el presupuesto del Instituto de las Mujeres está en el mismo nivel del 2020, antes de los recortes. Entonces, me parece que hay un mensaje muy claro de la importancia. Y finalmente decir que el presupuesto, digamos, del anexo 13, que es el presupuesto de egresos para la igualdad entre mujeres y hombres, en este año se aumentó significativamente respecto al 2019 y va a aumentar también en relación en 2021 y que la mayoría de ese presupuesto, como está vinculado a programas prioritarios, no se tocó durante el 2020. Entonces, el 90% del presupuesto que es para la igualdad se mantuvo y el 10% que tiene que ver con otras cosas disminuyó solo
en lo que tiene que ver con la operación. Entonces, muchas gracias para el colega que se preocupa por mi sueño. Sí es un desafío, pero el desafío está en el presupuesto, en la imposibilidad de moverse, de hacer las cosas que íbamos a hacer, que tienen que ver con la pandemia más que con otras cosas. Gracias, Nadine. ¿Alguna última reflexión, Belén? Tenemos 3 minutos más. Me gustaría que cerrara también Nadine con algún comentario final y vamos despidiendo después la comunicación. Sí, muchas gracias, Enrique. Dos cosas. Creo que Nadine ha sido bastante clara en su exposición sobre estas preguntas. Como antes se preguntó sobre ejemplos de otros países escandinavos sobre el tema de licencias de paternidad, quería recordar, porque ahora estaba revisando la documentación, sobre el ejemplo de Suecia y el ejemplo de Islandia, porque están orientados a lo que decíamos anteriormente. Por ejemplo, en Suecia, los padres y madres primerizas cuentan con 480 días de licencia para dividirlos entre ellos. O el caso de Islandia, el gobierno garantiza que puedan dividir sus 9 meses de licencia, 3 meses para uno, 3 meses para otro y los otros 3 meses para dividirlos como consideran. Entonces creo que vale la pena. Tenemos algunos documentos que puede revisarse. El que estoy mirando ahora se llama Propuestas Legislativas para el avance de la igualdad de género en el sector privado. Está en la página web de ONU Mujeres y ahí hay ejemplos que no me detengo en ellos. Y finalmente... De hecho, perdón que te interrumpa, si tienen, mucha gente está preguntando por alguna de las métricas de ustedes, datos, información que quieran compartir. Ponemos a su disposición la página del ASPEN para que el grupo de personas que está viendo la transmisión pueda acceder a ellos. Entonces nos ponemos de acuerdo para que puedan ustedes subir lo que ustedes consideren. Perfecto, y les mandamos toda la información que pueda ser útil. Yo solo quería añadir una última reflexión sobre el tema de la violencia y el hablar o no hablar por parte de las mujeres que puedan estar en una situación de violencia. Creo que Nadine ha hablado muy claramente sobre la respuesta institucional, los avances, los desafíos. Creo que en la parte social también tenemos un desafío que creo que como sociedad podemos atender con compromiso y con solidaridad, y es justamente el transmitirle a las mujeres que puedan estar en esta situación. Y recordemos, no son pocas las mujeres que están en esta situación. Es un altísimo porcentaje de mujeres en México, por lo menos 6 de cada 10, que no están solas. Esto es muy importante, porque una mujer que se encuentra en situación de violencia, el primer fenómeno que le ocurre psicológicamente es la sensación de soledad, de miedo, de angustia, incluso de vergüenza por tener que pedir ayuda, y en ese sentido creo que es muy importante transmitir ese mensaje que también fue parte de una campaña que lanzamos con el Gobierno de México: no estás sola, la sociedad está contigo y las instituciones están contigo. Y lo segundo es identificar con cierto nivel de observación cuando la violencia puede estar presente en nuestra vida, puede estar presente en la vida de una amiga, porque hay formas muy sutiles en las cuales la violencia se manifiesta, desde una forma, digamos, de control de cómo la mujer se viste, cómo la mujer habla, o cuestiones. Nosotros hemos desarrollado, entre otras cosas, herramientas que le llamamos un violentómetro, que nos permite identificar cuando hay pequeñas, porque son sutiles, pero claras formas de control sobre una mujer. Y en ese sentido creo que es muy importante también para nuestros oyentes que podamos difundir este tipo de información, transmitir y desde luego no quedarnos callados si somos testigos de cualquier forma de violencia. Las instituciones están para apoyar a todas las mujeres que pueden estar en una situación de riesgo, y es muy importante que la sociedad también tome un compromiso en este sentido para que las mujeres tengan el apoyo que requieren y se rompa con este círculo de violencia. Y solo quería añadir, perdóname, Enrique, pero sí se preguntó, estamos trabajando como parte de la respuesta COVID con el Gobierno de México y en un programa que se llama Spotlight, que es un programa para prevenir y eliminar el feminicidio, justamente dar transferencias económicas a mujeres que salen de refugios por motivos de violencia, apoyos económicos que permitan que las mujeres tengan justamente
pues un poco de capital que les permita no tener que volver a la situación de antes y poder tener una autonomía económica. Y es por ello que, volviendo al inicio de nuestra conversación del día de hoy, el empoderamiento económico, la seguridad económica de las mujeres es fundamental también para romper con este ciclo de violencia y, desde luego, para avanzar hacia un mayor nivel de derechos de las mujeres en el país. Y muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Belén. Pues ya estamos sobre el tiempo. Una última palabra, Luis Gerardo, de despedida. Mil gracias de mi parte a Nadine, a Belén. Y Luis Gerardo, tienes la última palabra. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, Nadine. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Extraordinarias presentaciones. Y en nombre de Aspen Institute México, estoy seguro que como consecuencia de su generosidad de compartir todas estas ideas, apoyará y producirá un pequeño paso, aunque sea pequeño, en el camino hacia la igualdad de género, que resulta de lo más importante, porque es simplemente el reconocimiento de la verdad. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, Bye. comunidad Aspen, por acompañarnos. Les recordamos que la siguiente semana hablaremos del futuro de la educación superior. Los esperamos y muy buena tarde. Gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego. Nos vemos, Belén. Gracias, Belén. Gracias, Belén.